Bienvenidas a un nuevo episodio de Las Amigas de Mamá. El día de hoy nosotras les vamos a compartir nuestras experiencias de terror. ¿Quién quiere empezar? Pues bueno, mi historia inicia cuando yo tenía 11 años. 11 años y yo estaba con un primo que tenía 10 años. Nosotros vivíamos, bueno, es como terrenos en conjunto con mis abuelos. Entonces mis abuelos tenían en la parte de atrás sembradío. Ellos cosechaban maíz y trigo. Pero tenían un cuartito donde siempre nos gustaba jugar. Y mi primo le gustaba jugar al doctor. Entonces agarrábamos el maíz como medicina. El chiste es que estábamos jugando y nos metimos a ese cuartito. Esto ya eran como las 6, 7 de la noche, pero pues para nosotros era normal, no nos daba miedo. Ojo ahí, en donde viven mis abuelitos se crea o bueno, se dice mucho sobre las brujas y el nahual. Pero pues como niños dices, historias de terror que no te pasan. Pues estábamos jugando y se nos pasó el tiempo y escuchamos a mi abuelita que nos gritó que ya nos metiéramos a la casa. Vamos caminando sobre el sembradío para llegar a la casa y me dice mi primo, qué bonito gatito. Siempre habían gatos ahí. Entonces vemos un gatito negro con los ojos azules, uno azul y uno verde. Y ay, sí, pues queríamos agarrarlo. Vamos correteándolo y de repente se nos pierde, pero escuchamos que alguien estaba en el maíz. Pensamos que era mi abuelo porque siempre pues, se la vive ahí. Sí, es que pues no hicimos caso, dijimos vámonos porque nos van a regañar. Nos echamos a correr y el gato nos aparece, o sea, se atraviesa así a la mitad de nuestro camino y como niño pues lo quiere sacar a corretear. Al momento de que lo estamos viendo, ya estábamos a unos pasos de poder llegar con el gato, cuando el gato se voltea y tenía los ojos se le pusieron rojos. Los dos pues nos volteamos a ver como de qué está pasando, por qué tiene un gato así. Entonces nos dio miedo y nos echamos a correr. Cuando vemos al fondo se veía a mi abuelita. El terreno es muy grande, o sea, el terreno caben hacia lo largo, caben unos 15 carros. Es muy grande el terreno. Entonces, pues veíamos a mi abuelita hasta el fondo, pues diciéndonos que ya nos apuráramos. Se nos hizo el camino súper, súper largo. Cuando mi primo me dice, algo está a mi espalda y me gritaba, él es más chico, entonces chiquito y estaba chaparrito. Entonces, pues yo se me hizo fácil y lo jalé de la mano así como en las películas que lo vas arrastrando. Y yo, corre, corre. Pero él me gritaba, yo así de, no voy a voltear porque me daba mucho miedo. Porque él me decía, me está rasguñando, y yo así de, tú no, corre, camina, y yo lo seguía jalando. Cuando llegamos a la altura de mi abuelita, que estaban unos lavaderos ahí. Pasamos los lavaderos y mi abuelita nos grita, no se muevan. Y los dos así nos quedamos tiesos y me dice, no se muevan y nos empieza a aventar, no sé, no recuerdo qué eran, pero ella traía algo en las manos y nos los empezó a aventar hacia las espaldas y nos dijo, cierren los ojos, no se muevan, cierren los ojos. Y empezó a decir cosas que la verdad no me acuerdo las frases. Y mi primo en ese momento empezó a gritar y a gritar con un llanto y un dolor y nada más decía que le ardía, me arde, y yo así de, pues yo por inercia lo quise abrazar, pero cuando yo lo quise abrazar sentí algo y me rasguñaron las manos. Acto seguido nada más lo alcanzo a agarrar de la cara para taparle sus ojitos, porque mi abuelita decía que no viéramos, no volteáramos, entonces yo lo quiero tapar, me veo la mano y mi mano así toda rasguñada, así toda ensangrentada, de que, como si me hubiera metido mi mano así en algo de púas, así me ardía y yo la veía con sangre. No se veía tal porque pues estaba ya oscuro, pero yo veía así que tenía algo y me ardía. Sale mi abuelo porque escucha a mi abuelita gritar y todo eso y nos jala a los dos. Entramos a la casa y mi abuelo cierra las puertas y empieza a echar ¿cómo se llama? Bueno, lo que le dan los pájaros, alpiste. ¿Sí es alpiste? Bueno, empiezan a echar esas plantas, las pone así en pilas, porque ellos pues tenían muchos pájaros y las ponen en pilas en las puertas. Y mi abuelo nos empieza, ¿dónde? Vaina. Porque la pista es amiguita. Sí, no, vaina, la vaina. La pone así los paquetes en la entrada de la puerta y mi abuelo agarra y nos empieza a echar agua. Mi primo seguía llorando. Entonces yo me veo la mano y mi mano la tenía así rasguñada como si algo me hubiera jalado. No la tenía muy abierta, pero sí traía rasguños. Vemos a mi primo, le quitan la playera y en su espalda tenía marcadas mordidas y rasguños. Pasó, llegaron todos los demás, ya no quisimos salir nunca a jugar, nos quedamos adentro, llegaron mis papás y mis tíos porque ellos habían ido al pueblo a ver no sé qué cosa. Llegan, les platican lo que había sucedido y dice mi papá, es que fue el nahual y las brujas, venimos del pueblo y nos están diciendo que ahorita ya va a empezar la cacería.
por eso nos tenemos que ir. Y nosotros así y es la última vez que fuimos a esa casa. Mis abuelos se vinieron a vivir a la Ciudad de México, pero a partir de ahí no hemos vuelto a ir. Mi papá tiene muchas historias en esa casa, pero hasta la fecha mi primo es como de, nos acordamos y él dice que tuvo mucho tiempo pesadillas y soñaba que algo tenía en la espalda. Y dice él que sentía una carga muy pesada y le costaba el caminar y le dolía. Cada que caminaba le dolía porque sentía que lo estaban enterrando y mordiendo. Entonces, por eso yo sí creo en el nahual, sí creo en las brujas, porque pues lo viví. Como dicen, si no lo vives, no lo crees. Pero yo sí lo viví. O sea, ahí sí traía así mis manos todas marcadas. Entonces, Oye, bueno, rápido. No lo puedo Dice creer. Gabriel que no. Pues no te creo. No te dice. creo, yo no te creo. O sea, Mentirosa. pero eso de que dicen de que en la cacería, o sea, ¿qué es lo que dicen en el pueblo? O sea, ¿por qué pasaba o qué decían allá sobre eso? pues me dice mi abuelo que en cierta temporada, no recuerdo qué temporada, pero mi abuelo nos platicaba que había una temporada en que los mismos del pueblo marcaban sus puertas con pintura roja. De hecho, lo he visto en películas. La verdad, yo no lo vi. Pero dice mi abuelo que en esas temporadas ellos tienen que marcar sus puertas con esa tinta roja, marcando una cruz, y no tienen que salir después de las 7 de la noche, porque se dice que empiezan a rondar y se empiezan a jalar a las personas o a los niños, principalmente a los niños, que es los que se llevan. Entonces ellos tienen ese ritual que en ciertas fechas no salen después de esa hora y tienen que al otro día lavar y volver a hacer el mismo ritual. O sea, no lo pueden dejar ahí pintado, tienen que volverlo a hacer todos los días. Pero entonces la cacería era como las personas, de las personas a las brujas. No, de las brujas y el nahual hacia las personas. Sí, o sea, ahí, bueno, esto es en Oaxaca. Está en la parte alta de Oaxaca. De hecho, para entrar, o sea, literal es, entras en carro porque no hay otra forma, o caminando, pero pues sí es, pues está peligroso porque entre que hay muchos animales, hay pues está medio complicado ingresar. Entonces sí pues está feíto. Y de hecho ahí la gente cuando va, siempre hasta te dicen, si vas a venir de vacaciones, nada más ven en ciertas fechas, porque hasta la gente sí tiene como sus... Ya me acordé. No, gracias. Bueno, a mí me pasó algo de chiquita. Todo empezó cuando tenía como 7, 8 años. Empecé siendo sonámbula. Me paraba en las noches y andaba pues, como caminando en la casa. Pero cabe recalcar que mi papá, como que siempre decía, ay, busca la lógica, ¿no? Y siempre, dice mi mamá que ella se acuerda que se paraba mi papá y me regañaba de, ay, ¿qué haces parada? Vete a dormir, pero así bien enojado, y que él me jalaba y me llevaba pues, a la cama. Siguió así un tiempo de que yo era sonámbula, y cuando iba en sexto, empecé a escuchar como voces, murmullos. Acto seguido de eso, oía como que me respiraban en el oído, pero como que se acercaba y se alejaban. La verdad yo me paraba y me daba mucho miedo, pero yo decía, pues estoy soñando, pero me paraba, me despertaba y me iba hacia el baño y la seguía oyendo. Yo me acuerdo que todavía estaba en el baño y oía como si me siguieran. Un día, recuerdo bien, fue creo que la última vez, una de las últimas veces que escuchaba eso, y mi mamá pues, se puso mala, estaba en el hospital. Y me acuerdo que oía yo un perro ladrar, pero así como muy agresivo el perro. Y oía que así personas decían, tú la mataste, tú la mataste, tú la mataste. Y el perro así bien, bien agresivo. Y me acuerdo que me levanté y mi papá pues se quedaba con nosotros a dormir. Y me acuerdo que me dijo mi papá, ¿qué pasó, hija? Y yo le dije, es que el perro no me deja dormir. Me dice, ¿qué perro? Le dije, es que un perro está ladrando. Me dijo, no, no hay ningún perro, tú duérmete, ¿no? Así, pero porque mi papá pues como que era de no creer, ¿no? Pero yo seguía oyendo. Y me acuerdo que me paré igual al baño y seguía como que si el perro me fuera siguiendo. Ya me senté pues en la taza y oí como que una señora estaba hablando como con un niño, pero yo no les entendía qué decían. Ya pues ya salí y ya me dormí. Ya después mi mamá salió del hospital y yo le conté. Y ya, pero como mamá también es muy católica, dijo, pues vamos a confesarte. Pero yo dije, pues a esa edad, pues qué pecados puedo tener. Y Fanny. Y ya Le presté mi lápiz a mi compañero. una señora le dijo a mamá, es que a lo mejor tu hija, si la llevas como que a que la preparen, va a poder como curar, ¿no? Va a tener como que ese don de sanar, de curar. Y yo creo que mi mamá le comentó a mi papá.
Y mi papá le dijo, no, es así como que pues, pura tontería, ¿no? Ajá. Así como que, pues no. Y ya como que también mi papá era así como que de, ay, no, pues utiliza la lógica. Oímos cualquier cosa y, ay, se cayó por el aire, ¿no? O los perros. Y así como que yo misma, yo siento que yo también empecé como que a bloquear eso. Bueno, yo siento que yo solita empecé también a bloquear como que eso, porque también ahorita mi pareja también luego dice, es que yo veo o yo escucho cosas, yo veo cosas. Y yo así como que, ay, no, pues, o sea, tu imaginación o ya tienes sueño. Tiffany, usa la lógica. Ajá, porque también es como que traigo eso. Pero sí ha contado también mi pareja una que otra cosita que la verdad, pues, yo me quedo de, ¿será o no será? Y yo digo, hasta no ver, no creer, ¿no? Pero pues sí, eso me pasó. bueno. Ay, me das otra palabra. Bueno, el mío es rápido, pero no me pasó a mí, sino ahorita que contó esta Pato lo del maíz. Mi abuelita vivía en Guanajuato y ella cuenta que pues igual se iban a sembrar sus papás y eso. Y que una vez llegó muy espantado su papá porque dice que estaban como que recolectando y empezó a oír que estaba llorando un niño, o bueno, un bebé que estaba llorando y estaba llorando, entonces ellos fueron a buscar, ¿no? Así como, ¿dónde está? Porque pues lo abandonaron y todo. Y que llegó y recogieron donde estaba el llanto, pero lo que estaba llorando era el maíz. Que de ahí, Sí. salía el llanto. Sí. Es que mucha gente de los que tienen sembradíos dicen que en el maíz hay muchas cosas. Sí. Demasiado. Esto es para que se pongan a dieta. No, no es cierto, no, pero que sí, del maíz se escuchaba, que era justo los, pues sí, los maíz de los elotes donde lo agarraron y es lo que estaba llorando. Y dice que pues llegó su papá súper espantado, así de, no, ¿qué pasó? El elote está llorando. Sí. Ahora que llegue a mi casa le voy a dar un besito a mi torta. Para que no llore, para que no llore. No lloré. Solo por eso me comeré 3 elotes. Para que... Pero antes de comértelos, besa y dile si te quiero. Antes no te voy a llorar, ¿eh? Aguas. No, pues yo realmente no. O sea, que a mí me hayan ocurrido manifestaciones, no, la verdad no ninguna. Solo sí me pasó que cuando nació Elena, bueno, que ya llegó a casa y todo, yo como que, no sé si les ha pasado que, no sé, con el piquito del ojo, pues alcanzan como a ver, ¿no? O sea, el ojo da. Entonces, si yo entraba hacia la habitación, hagan de cuenta que yo sentía como que aquí había una persona parada. Entonces ya volteaba bien y era, no sé, la forma de la ropa o un suéter ahí en la sala. Eso fue lo que yo empecé a ver y yo le decía a mi mamá que yo veía algo, un hombre muy alto, muy, muy alto. No, o sea, yo veía la sombra, por así llamarlo. No les puedo especificar su cara o su ropa, no, yo veía la sombra que era de un hombre muy alto. Pero también lo de hombres muy altos también fue tan frecuente en los Sí. comentarios, ¿eh? Sí, a mí me En tocó los una historia. comentarios también. Ahora que dijeras eso, me acordé. A Pues Nati se la quiso llevar, se la quisieron jalar. Y fue una sombra alta. Y Pues quien me dice dijo fue mi Alejandro sobrino. que hay una leyenda, según real, de un así tipo Slenderman. Ajá, que Slenderman viene basado como de una historia real. Ajá, porque sí hay un ente que muy, muy alto que se aparece así. Mi abuelo antes de morir, unos días antes, él ya casi no hablaba porque tenía cáncer en la garganta, entonces le costaba hablar. Pero esos últimos días, de repente como que le nació la voz y nos decía mucho que había alguien, su casa tenía un pasillo largo y nos decía, es que vino mi papá, y nosotros, pues si nunca tuvo papá, mi abuelo fue huérfano. Y nos decía, y nos lo describió, es una persona alta, trae un sombrero y trae una gabardina negra y está ahí y viene por mí y me dice que me va a llevar, pero yo no quiero. Siempre nos decía eso y fue unos días antes de que falleciera. Y cuando falleció, yo no estuve cuando él falleció, yo llegué después, pero mi mamá me dice que mi hermana estaba embarazada y no sabía y le agarró la pancita a mi hermana y le dijo a mi hermana, cuídate, yo ya le dije que yo me voy para que no te quite a ti. Y fue cuando mi hermana a la semana se enteró que estaba embarazada, pero ni ella sabía y mi abuelo se lo dijo. Pues sí, Espérenme, déjenme acabar. pues sí, de hecho en los comentarios, Con mi hombre alto. pues de hecho sí en los comentarios fue muy frecuente historias así de entes altos.
Entonces les digo, realmente esta figura jamás me generaba miedo. Inclusive llegó un momento en el que me chocaba estarlo viendo tantas veces en el día. O sea, sentir que así la colita del ojo lo veía. Entonces llegó un momento en el que sí le dije, ya, si no vienes a ayudar, vete. O sea, la verdad sí. O sea, yo con el bebé llorando, ¿no? No era de él, era de Elena, ¿no? Pero con el bebé llorando, con mis actividades, yo decía, o sea, si no, llégale, ¿no? Y la verdad lo dejé de ver. Lo dejé de ver. No, dijo, Sí, dijo, yo no la otra vez contigo. Sí, entonces, yo no sé a qué se deba, pero pues es quizás lo más extraño que me ha pasado. A mí, ¿no? Me he enterado de otras cosas, pero a mí es lo único. Eso de las posesiones ya está sobrevalorado. Uy, pues perdón. Está de moda. No, pues discúlpame. Yo digo que juguemos la Ouija, chicas, de verdad. No La creo. que termine poseída se va. Yo, pues. Ay, no sé, es que yo sí he visto muchas cosas, pero. Una de... No, de lo que más me ha dado miedo es que estábamos como a 2, 3 semanas antes del cumpleaños de mi papá. Estando en casa de mi abuelita, pues yo jugaba con ella y así. Yo de repente sentí como si... Como que me decían así en el cabello. Pero a la vez mi cabello se sentía como cuando pasas un globo. Como esta... Como la estética. Ándale. Entonces, pues yo era como de, mamá, mira, ¿no? ¿Sí ves mi cabello? Y me decía, no. Y yo, sí, mira. Siento, o sea, yo lo sentía. Yo lo sentía. Y empezaba a flotar, ¿no? En eso comencé a flotar. Y así. Contrólense, por favor. Bueno, y así, a mí lo extraño se me hacía porque yo decía, siempre me pasa a mí, aunque estaban mis primos, mis tíos, siempre me sucedía a mí, ¿no? La verdad lo ignoraba, decía, bueno, X, ¿no? Pero el mero día del cumpleaños de mi papá, primero fue así como de vamos a comer nosotros, mis abuelitos, mi papá y yo, ¿no? Fuimos a un restaurante y sentí exactamente lo mismo. Y la que más sabía era mi abuelita. Entonces era como de, ¿te acuerdas que te he dicho y que siempre he estado? Y más como de, sí. Pues lo volví a sentir ahorita, ¿no? Y raro porque siempre era en su casa. A mí me daba mucho miedo y como fue muy constante, fue más de 2 veces, yo de verdad agarré, me paré y me salí corriendo. Y mi papá fue el que salió conmigo. Yo recuerdo que estaba temblando y sí fue como de, ¿qué pasa? Y yo, es que yo siento esto y no es la primera vez, o sea, ya van varias veces, siempre me pasaba en casa de mi abuelita y ahorita que me vuelve a pasar a mí aquí, es muy raro, ¿no? Y luego, porque no sé, era el día de su cumpleaños de mi papá, entonces era como de, es una señal o algo te quieren decir, ¿no? Y ya, entonces, en la noche de ese mismo día, todos íbamos a celebrar su cumpleaños en casa de mi abuelita, pero somos como 20 y tantos, casi 30, somos demasiados. Entonces, pues ya, cenamos, estábamos todos en la mesa de mi abuelita, así como así, pegaditos. Entonces, al lado tenía mi papá y del otro lado tenía mi tía. Entonces, mi abuelita estaba enfrente y yo nada más fue así como de, otra vez. Me dijo, sí, y yo, sí. Y ya mi papá me dijo, ¿otra vez? Y yo, sí, otra vez tengo miedo. Y ya me dijo, no hagas caso, X. Empezaron a platicar entre ellos de que no, que es la abuelita, ¿no? Que viene a felicitarme. Y así, cuando yo estaba muerta de miedo. O sea, ellos empezaron como a bromear. Esta parte de, ay, es que te quiere decir dónde dejó el tesoro, ¿no? O para dármelo de cumpleaños y así, ajá. Y yo así, de verdad, en ese momento, yo sentí como me jalaron la silla. O sea, yo me sentí lejos de la mesa incluso. Entonces, como todos estábamos en la mesa así, mi reacción fue agarrarle el dedito a mi tía. En ese momento mi tía dijo que había sentido ese escalofrío y mi papá, pues como nada más agarré a mi tía, fue así como de grítale de groserías, ¿no? Porque también se dice que para alejar a los espíritus le tienes que gritar groserías. Y yo así como de no. Y él empezó a decir cosas así, o sea, él empezó a gritar groserías y que se fuera y que me dejara en paz. Y en ese preciso instante se empezaron a azotar las puertas de los cuartos de la casa de mi abuelita. Y todos, bueno, mi abuelita dijo, han de estar abiertas las ventanas. Fue a checar y no había corriente alguna,
que pudiera azotar las puertas así, y más que nada como una tras otra, como, aparte como con mucho coraje, como cuando de verdad azotes así Como cuando de verdad hace muchísimo aire, ¿no? Sí. Ajá, pues ya en ese momento fue cuando mi papá le dijo de cosas, le siguió diciendo de cosas y me dijo, tú no tengas miedo, shalala, shalala. Y ya hasta ese momento quedó ahí, pero sí siempre me quedé con, pues como con esa intriga de por qué a mí y por qué semanas antes del cumpleaños de mi papá y todo acabó en el cumpleaños de mi papá. Fíjense que a mí me han pasado muchas cosas, porque a mí me pasó como Fanny, que cuando era pequeña le dijeron a mi abuelita así de tipo, ella tiene superpoderes, ¿no? Puede ver a los muertos. Entonces, la verdad es que yo siempre he sido muy cobarde y muy miedosa y siempre me ha paniqueado de eso, pero sí tuve muchas experiencias en la casa de mi abuelita, porque yo ahí viví toda mi infancia, ¿no? Yo crecí ahí. Entonces, una de las que más me marcó y que pues no tiene tantos años fue cuando estaba embarazada de mi primera hija. Durante todo el embarazo me hicieron maldades ahí en la casa, o sea, de que se me movían las cosas, de que se sentaban en la cama, o sea, como varias cositas, pero como pequeñitas, ¿no? A eso sumado que yo en las noches tenía muchas pesadillas, o sea, el embarazo de verdad fue tortuoso porque yo tenía muchas pesadillas casi todos los días. En ese momento mi mamá nos había dado un cuartito en la casa a mi pareja y a mí y en ese cuartito siempre pasaban cosas, ¿no? Entonces, todas las noches, las pesadillas y un día yo recuerdo, voy a dar mi perspectiva y la de mi pareja. Yo estaba teniendo una pesadilla horrible y yo sentía el miedo en mí, pero yo seguía dormida. O sea, yo estaba sintiendo el miedo, o sea, yo no podía hacer nada en ese momento porque estaba dormida. Cuando entro en sí fue porque grité de la pesadilla que yo estaba teniendo en ese momento, grité y al mismo tiempo que yo grité, escucho el grito de mi esposo también. Entonces los dos gritamos muy fuerte y mi mamá corrió al cuarto pues a ver qué estaba pasando. Ya que como que entro en conciencia, mi pareja comienza a explicarle a mi mamá lo que él percibió y él cuenta que él se percató de que pues yo estaba teniendo pesadillas porque generalmente yo como que me inquieto mucho cuando tengo pesadillas y que en ese momento él despertó, pero que cuando él despierta a mí me empezaron a jalar de la cama, o sea, ya me estaban jalando los pies. Yo no recuerdo eso, yo estaba como en la pesadilla, como en shock, no sé, pero yo no recuerdo eso. Y él dice que sí, que ya me estaban llevando. Y en ese momento fue cuando él gritó, o sea, él alcanzó a agarrarme y gritó muy fuerte y ahí fue cuando mi mamá llegó y todos llegaron y todos gritamos y horrible, horrible. Yo ya para ese momento yo creo que he de haber tenido como 8 meses de embarazo, o sea, ya estaba bastante avanzado mi embarazo y todo el embarazo, les digo, había sido tortuoso. Ese día fue como la gota que derramó el vaso. Ya le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Nosotros ya no podemos estar en este cuartito, aunque duerma con todos mis hermanos, no me importa. Entonces ya al día siguiente movimos las camas, todo, me fui al cuarto de mis hermanos y ya dormíamos todos en el mismo cuarto, porque ahí asustaban muy feo. Entonces ya eso fue como lo más fuerte que me pasó y te digo, pues no fue tan lejano. Bueno, a mí no he pasado ninguna experiencia así tan fuerte como la de algunas de ustedes, o sea, no, y lo agradezco, no quiero pasarlo, la verdad, qué soy muy bueno. miedosa, la verdad, entonces sí le agradezco que Gracias, no. espíritus. Gracias. Lo único que, pues cuando falleció mi abuelita materna, que bueno, yo vivía ahí en la casa con ella, vivía ahí con nosotras, hicimos ahí su velorio ahí en la casa. Y pues ya era tarde, era como las 2 de la mañana por ahí, y uno de los familias llevaba un niñito pequeñito y él tenía como, yo era como 2, 3 años por ahí, ¿no? O sea, ya como que medio hablaba y entendía, ¿no? Y entonces estaba así como que la silla, iba a una silla y estaba ahí como que platicando y señalando y nosotros como de, ¿qué está haciendo, no? y pues ya así como de, ¿con quién hablas? Ah, que la señora, ¿no? Y así de, señora, y ahí está, ¿dónde está? Ahí sentada, ¿no? Y entonces nosotros así como, pues ahí está el cuerpo, ¿no? Y así como de, se nos ocurrió enseñar la foto de mi abuelita y ya después así de, ¿y es esta señora? Sí, esa señora la que está ahí sentada, ¿no? Y eso fue como, ay, me acuerdo de eso y, o sea, es como escalofríos, pero o sea, a la vez como, pues cada vez que una persona cercana, pues es como de, bueno, ¿no? Mejor, pues no sé, o sea, es todo un rollo eso de los espíritus y cosas, hay muchas teorías, muchos mitos, mucho todo, pero pues, no sé, como que a veces dicen que el alma, ¿no? En lo que como que tarda un tiempo, ¿no? Como en separarse o irse al otro plano o algo así.
solamente fue esa vez, la verdad, ya después no se escuchó nada, no pues pasamos nada, o sea, y pues en su momento pues también fue como, no sé, es una parte también de, justo de hablando a los muertos, ¿no? Esa parte y las tradiciones que hay en México y todo, o sea, como que también se puede entender esa parte, ¿no? De como de estar con tus seres queridos, De hecho, bueno, ya hay como spoiler, una de las historias que nos mandaron también, una dijo que había recibido una llamada de una persona que falleció, ¿no? Y pero ella así como que le dio miedo y colgó, ¿no? O sea, pero ella como que siguiendo la plática, pues fue como de, ya se murió, ¿no? Sí, y colgó, o sea. Y pues ella justo menciona que ahora como que se arrepiente porque fue como de, bueno, pude haber hablado con ella, ¿no? Tener esa oportunidad mejor de despedirme o algo, o sea, y yo creo que eso está también bonito, ¿no? Ver el lado de la muerte como, pues justo también eso, que son seres queridos, ¿no? Son personas que ya fallecieron, se fueron a otro plano y si más si son cercanas, que puedas a lo mejor tener una despedida o ahorita, por ejemplo, de mi abuelita yo lo tomo como de, pues a lo mejor fue ahí como despedirse de todos y pues, no sé, es algo bonito, sobre todo. Es que ahorita que dices de las tradiciones, también muchos dicen que México en especial es el país que más les cuesta soltar a sus muertos. Que somos un país que nos cuesta creer que solo se mueren y ya, ¿no? Entonces eso, el cariño y como somos, a ver, muchas familias muy muégano, es los que no nos permite como desprendernos de la idea de ya no existe algo más. Y justo a mí que pues en una etapa de mi vida me dijeron que yo podía verlos. Actualmente de mi familia pues ya falleció mi abuelo, mi primo y mi suegro. Y yo en muchas ocasiones dije, ¿por qué no se me aparecen ellos? ¿Por qué no logro verlos a ellos? ¿Por qué no platicar con ellos? Entonces es doloroso, pero justo viene de la parte de no soltar. Y no, con ellos nunca tuve ninguna experiencia así. En sueños he soñado con todos, pero hasta ahí. Y a ellos sí no me daría miedo. Yo también soy muy miedosa, súper, súper miedosa. Pero de lo de mi abuelita, que no tiene ni medio año, sí es como de, yo quiero verla. Sí. ¿Sabes? Como de, Como ojalá sea. que, ajá. Sí, en sueños igual. Fue muy extraño porque una vez soñé con ella, pero no lo sentía como un sueño, lo sentía como algo tan, tan real que yo creo que era como para tranquilizarme y decirme, ven, yo iba a estar así, así, así. Y ya como que después me llevó a mi cama y yo desperté tranquila, extrañamente, ¿no? En vez de darme miedo, fue así como de, ya, me dio mucha nostalgia y mucho dolor. Pero sí, ahorita yo, así como lo dice Majo, o sea, yo creo que esa situación no me daría miedo, más todo lo contrario. Fíjate que es muy cierto, ¿no? Muchas personas platicamos de que nos da miedo, que nos muevan, que nos hagan, pero justo como dicen, aquí en México somos de los que conservamos mucho la tradición de Día de Muertos y en muchos lugares se van a cenar al panteón. Yo me acuerdo que una vez mi papá nos llevó a su pueblo. Justo recuerdo que cuando nos llevan a cenar, o sea, es que es muy chistoso, ¿no? Porque normalmente los panteones a muchísima gente le da miedo, pero yo me acuerdo que ese día fuimos a cenar. Hicieron la misa, tal cual te pones ahí con tu difunto y ahí te pones a comer con ellos al terminar la misa. Y digo, es muy curioso porque a muchos nos da miedo a infinidad de cosas, de que si nos jalan, que si nos mueven, que si esto, pero cuando se trata de nuestros familiares no sentimos miedo. O sea, lo sentimos incluso con esas ganas de ¿por qué no te veo? Esto fue todo por el episodio de hoy. Espero te haya gustado escuchar nuestras experiencias. Ponnos en los comentarios para ver qué te ha pasado, si te identificaste con una de nosotras o cuál te dio más terror. Nosotras somos las amigas de mamá.